Vamos a orar. Invitamos nuevamente que se pongan de pie. Y si en esta mañana tú tienes alguna preocupación, escucha bien. Si en esta mañana tú tienes una carga, si tú has venido a este lugar con alguna lucha, alguna batalla, dice la palabra del Señor: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Padre del cielo, gracias por tus palabras. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Dios del cielo, porque tu mano no se ha cortado para bendecir. Y en estos momentos venimos delante de tu presencia rogando en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo se esté moviendo en medio de tu pueblo, obrando en cada uno de los motivos que hemos mencionado. Hay programas, hay actividades que queremos que lleven el sello de tu bendición. Queremos que seas tú quien te glorifiques y permitas que podamos tener gratas experiencias contigo. Sabemos que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, pero confiamos en aquel que ha dicho: yo he vencido al mundo. Gracias porque tú en la cruz del Calvario nos has dado la victoria y nosotros creemos y confiamos en ti. Y nos apropiamos de esa victoria y te damos las gracias. Mira por los hermanos que están enfermos. Tú has escuchado ya el nombre de aquellos que han pedido oración, aquellos hermanos que están ancianos ya con dolencias en su cuerpo. Rogamos que a cada uno tú le bendigas y le fortalezcas y le animes. Dios, nos encomendamos en tus manos. Quiero rogarte por la vida espiritual de esta iglesia. Quiero rogarte, Padre del cielo, por aquellos que están decaídos espiritualmente. Si en algún momento la frialdad espiritual ha llegado al corazón de alguno de tus hijos, repréndelo en el nombre de Jesús y levántale para gloria de tu nombre. Dios, venimos ante ti porque te necesitamos, Señor. Porque separados de ti nada podemos hacer. Y en estos instantes queremos presentar delante de ti la exposición de tu palabra en esta mañana. Queremos presentar delante de ti el mensaje de tu palabra. Háblanos, Señor. Estamos aquí porque necesitamos de ti, te necesitamos escuchar. Háblanos. Que Cristo sea revelado a nuestros corazones en esta mañana. Que la palabra de Cristo esté morando abundantemente en medio nuestro de tal manera que podemos conocerte más. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, familia. Pueden sentarse. Los niños pueden salir. Gloria al Señor. Bien, familia, quiero invitarles en esta mañana. Quiero invitarles en esta mañana que abra su Biblia nuevamente y la mantenga abierta allí. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos 14, dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Bien, familia, en estos días estuve viendo algo interesante. Me encontré un libro en internet, al menos no lo leí, pero al menos vi el tema. Se titulaba Cartas que cambiaron la historia. Cartas que cambiaron la historia. Y este libro
presenta una investigación de cartas que desde el tiempo de los griegos hasta la actualidad, cartas que se han escrito por personalidades que en algún momento en la historia esas cartas llegaron y cambiaron el transcurso de la historia. Un libro que promete ser interesante, no es cristiano por supuesto. Y mientras yo veía esto decía, bueno, ciertamente hay cartas que en la vida personal han cambiado. Y no sé si los matrimonios que están acá en esta mañana en la iglesia han tenido la experiencia de escribirse cartas en algún momento de la vida. Déjenme hacer una preguntita. Las esposas que están aquí, en algún momento, porque miren y Samuel se miran de pronto si se echan a reír. Matrimonios que están acá en esta mañana, en algún momento se han escrito cartas. A ver, hay algunos que le han escrito una carta a su esposa. Allá tenemos a nuestra hermana Nursi, también a Marlene. Acá tenemos a Godoy y su esposa, Luis también. Y qué bien, qué bueno, qué bendición. Y si no lo han hecho, hermanos, yo les voy a decir algo. Si hay algo que es bien precioso, que en el matrimonio, es cuando estamos algo distante, poder expresarse mutuamente los sentimientos y plasmarlos en un papel. Lo hicimos cuando Elaine y yo éramos novios y no sé, todas las cartas se nos quedaron allá. Era un paquete de cartas. Y al pasar el tiempo, después que llevamos años de casado, un día agarramos aquellas cartas y nos sentamos a leerlas y a reírnos los dos, ¿no? De las cosas que nos escribíamos cuando éramos novios y de las faltas de ortografía. Pero qué lindo, qué precioso, porque esas cartas cambiaron nuestras vidas. Ellas estaban por un lugar, yo estaba por el otro, y esas cartas que nos enviábamos cambiaron nuestra manera de pensar del uno y del otro. Yo recuerdo que cuando llegaron las primeras cartas de Elaine, ella me contaba que después que ella las leía, se la compartía a su tía que tenía más experiencia, y la tía decía, sí, el hombre está enamorado, se ve que está enamorado por la carta que le escribía, porque en las cartas expresa ese sentimiento que tienes en el corazón. Hoy continuamos con una serie que hemos titulado Cartas de Cristo a su iglesia. Cartas de nuestro Señor Jesucristo a su amada, porque nosotros somos la amada de ellos, del Señor Jesús. Somos la novia de Cristo. Y Cristo espera que al nosotros recibir esta carta pueda cambiar nuestra historia para bien. Que cada día podemos centrarnos más en el camino que Él nos ha trazado. Hoy llegamos a la última de las 7 cartas. Hemos visto ya varias, ya llegamos a la última, y en este caso llegamos a la carta que está dirigida a la iglesia de Laodicea. Es una iglesia que es conocida por la mayoría de los cristianos, no la iglesia como tal, sino conocido un pasaje que es bien repetido. Muy a menudo lo escuchamos y muy a menudo lo leemos, que es Apocalipsis 3:20, donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Estas palabras fueron destinadas a esta iglesia de Laodicea. Ahora bien, ¿qué le dice Cristo a esa iglesia y de cierta manera también a nosotros? Dice la palabra, en primer lugar, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Y queremos recordar que cuando dice cada una de las cartas está dirigida primeramente al ángel, porque al ángel, en este caso, la idea no es del ángel que está con las alitas ahí arriba, no. La idea es que el ángel es el mensajero de la iglesia, es el pastor, el que está al frente de la iglesia, porque él era el encargado de poder transmitir este mensaje luego a la congregación. Y le escribe a la iglesia que está en Laodicea. Y para poder entender un poquitico el mensaje y el sentido que Cristo le manda a esta iglesia, tenemos que entender un poquitico también del contexto donde estaba situada esta iglesia. Laodicea era una ciudad bien próspera. El nombre de Laodicea viene del griego laos, que significa pueblo, combinado con otra palabra dique, que significa derecho. La combinación sería derecho del pueblo. Tal vez si lo dijéramos en nuestro tiempo sería como derechos humanos, ¿no? Era el nombre de la ciudad. Esta ciudad era una ciudad bien próspera. Era una ciudad que se destacaba por ser una de las ciudades más ricas de su tiempo. Era una ciudad que
gran prosperidad y fue uno de los primeros lugares donde se desarrolló un sistema bancario. Era donde estaba el centro de la banca de aquellos tiempos. Imagínense, ¿cuántas personas, podemos decirlo, millonarios vivían en aquel lugar? Usando un término de nuestro contexto, ¿cuántos millonarios vivirían allí? Era una ciudad que se caracterizaba por tener mucho dinero por cuestiones del banco, de los bancos que se habían creado allí. Era una ciudad que tenía un gran comercio. Por una parte, muchas personas venían a aquella ciudad a comerciar con respecto a las lanas, porque habían descubierto cómo teñir las lanas de un color negro y era bien próspero el comercio en aquel lugar. También era una ciudad que era bien conocida por la medicina. Allí las personas viajaban desde lejos porque se producía un colirio para los ojos que muchas personas lo anhelaban e iban allá a buscarlo porque era bien reconocido. Fíjense, para que tengan una idea, que cada ciudad en aquellos tiempos tenía por lo general un teatro o un circo romano, donde allí se realizaban fiestas, se realizaban shows, todas estas cosas. Bueno, quiero decirle que en el caso de la ciudad de Laodicea no tenía un circo romano, tenía 2 circos romanos. Era una ciudad próspera, era una ciudad que todo el mundo la conocía por la gran cantidad de dinero que tenía. Una floreciente industria, salud, dinero, y por otra parte la iglesia no tenía problema. Aquí no encontramos una iglesia perseguida. Aquí no encontramos a un grupo judío que persiguiera a la iglesia, ni los romanos. La iglesia estaba tranquila, no tenía ningún problema. Fíjense, para que tengan una idea de la ciudad de Laodicea, esta ciudad en Asia Menor, recuerden, todas estas iglesias estaban ubicadas en Asia Menor, tenían un problema, y es que estaba en una zona volcánica y cada cierto tiempo habían terremotos que destruían todo. En el año 60 a.C., un gran terremoto destruyó la ciudad. El Imperio Romano tenía en el presupuesto dinero para ayudar a reconstruir las ciudades. Y cuando esto sucedió, el gobierno romano, el Imperio Romano, envió dinero a la ciudad de Laodicea para reconstruirla. ¿Qué fue lo que sucedió? Esta iglesia les envió el dinero de regreso y les dijo: no lo necesitamos. Tenemos suficiente, somos capaces de reconstruir nuestra ciudad. No nos hace falta el dinero. Devolvieron el dinero y con sus propios recursos, con la gran cantidad de economía que tenían, reconstruyeron la ciudad. Pero esta ciudad tenía un problema. Esta ciudad estaba ubicada en un lugar donde carecían de agua. No había agua. Por lo tanto, tenían que comprar agua a las ciudades vecinas. Ahora, a un lado tenían la ciudad de Hierápolis y en el otro la ciudad de Colosas. Recuerden, Pablo escribió, había una iglesia en Colosas y Pablo escribió una carta a los colosenses que quedaba cerca de 10 kilómetros de esta ciudad de Laodicea. Estas 2 ciudades enviaban agua a la ciudad de Laodicea, pero miren qué interesante este detalle. Ellos construyeron, hicieron algunos acueductos que en la actualidad todavía existen sus restos. Acueductos que estaban soterrados. Para que ustedes tengan idea del desarrollo en aquellos tiempos, esos acueductos llevaban el agua de Hierápolis, la llevaban hacia Laodicea, pero también de Colosas enviaban agua. Pero había una cosa interesante. El agua de Hierápolis era un agua termal. ¿Ustedes saben lo que son las aguas termales? Esas aguas que son calientes porque vienen de ciertos lugares volcánicos y tienen minerales. Y son aguas medicinales. Cuando usted tiene problemas de salud, problemas en los huesos, muchas personas van allí y se bañan en esas aguas termales y eso alivia su salud y les ayudan. Eran aguas medicinales. Pero estas aguas no se podían tomar. Eran aguas bien cargadas de minerales. Eran aguas calientes, pero a medida que iban llegando a la ciudad de Laodicea, iban poniéndose tibias. Ya ese calor se iba perdiendo
y entonces esta agua tibia, bien cargada de minerales, servía para algunas cosas, pero no servía para tomar, no era para saciar la sed. Y por otro lado estaba el agua que venía de Colosas, que era un agua fría de manantial, pero al llegar y mezclarse también con el agua de aquí, que venía de Hierápolis, se contaminaba y se ponía también tibia y no servía para tomar. Ese era el gran problema que tenía la ciudad. Ahora, Cristo escribe a la iglesia que está en la Odisea. Cristo le escribe a esta iglesia y le dice, como le dice a las demás iglesias: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y es interesante porque a esta iglesia no le dice nada bueno. A las demás iglesias algo bueno tenían, pero la iglesia de la Odisea no tenía absolutamente nada bueno que decirle. Y Jesús se describe a sí mismo de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: así dice el amén. Y todos sabemos lo que significa la palabra amén. Cuando usted está orando, usted ora en el nombre de Jesús y dice amén. Porque amén significa así sea, sea veraz, sea verdadero. Cristo se describe a sí mismo como el amén. Se describe a sí mismo como el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. Y es interesante que Cristo se describa a sí mismo como el testigo, el que testifica todo lo que es verdadero. Que la palabra, él da a entender que la palabra que él da, el mensaje que él da, es el verdadero, y en ese mensaje no hay equivocación. Pero continúa diciendo: yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero. Y dice: el principio de la creación de Dios. Y aquí no significa que Jesús fue el primero en ser creado, sino que la palabra griega nos da la idea de que es el principal y de él parte todo. Y cuando leemos esto, se parece mucho a la escritura, se parece mucho el mensaje al que el apóstol Pablo envió a Colosas, a la iglesia de Colosas, unos años antes. Y cuando usted va allí al libro de Colosenses, usted se va a encontrar que Pablo escribe a esta iglesia porque esta iglesia tenía un problema. Esta iglesia estaba enfrentando falsos maestros que estaban negando la deidad de Cristo. Y Pablo le escribe a los colosenses y le dice: mira, Jesucristo es el primogénito de toda la creación. No el primero en ser creado, sino que eres la idea de primogénito es el principal por encima de todo. Él es Dios, Él es la imagen del Dios invisible, dice la palabra. La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, ¿por qué razón nuestro Señor Jesús se describe a sí mismo tan bien como lo describe Pablo? La iglesia de Colosas había tenido problemas con una doctrina tan principal como la deidad de Cristo. Y Pablo le escribe para corregirles. Pero ahora, cuando Pablo escribe esa carta, le dice que esta carta sea leída también en la Odisea. Era una iglesia eran dos iglesias que quedaban bien cerca, y al parecer las doctrinas se habían entremezclado, estaban bien cerca. Y ahora Jesús le dice: mira, te está escribiendo el principal entre todos, el primogénito de la creación, no en sentido de ser creado, pero sí el principal. Dios mismo te está escribiendo estas palabras. Te estoy escribiendo estas palabras, el testigo fiel, el verdadero. Y dice la palabra de la siguiente manera: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Otra vez vemos aquí la omnisciencia de Dios. Cómo Dios conoce lo que hay en el corazón del ser humano y el corazón de la iglesia. Yo conozco tus obras, que tú no eres ni frío ni caliente. Nosotros vemos por apariencia, hermano. Nosotros miramos y jugamos según las apariencias, pero Dios conoce lo que hay en el corazón. Esta era una iglesia que disfrutaba de muchas bendiciones, podemos decirlo así. Era una iglesia que tenía recursos, una iglesia que no era perseguida, era una iglesia que no tenía problemas. Hoy vemos a las personas y la gente piensa que por el hecho de ser prosperado económicamente está todo bien, todo está bien.
el hecho de que haya economía, todo está bien. No, fulano debe estar bien porque, oye, mira cómo ha prosperado. Mira cómo ha prosperado. Te voy a decir algo. Esta iglesia estaba prosperando económicamente. ¿Y sabes cuál es el dictamen de Cristo? Tú no eres ni frío ni caliente. Y este término era bien conocido para ellos. Tibio. Ellos sabían que el agua caliente que venía de Hiriápolis era un agua que servía, era un agua termal que servía para curar el cuerpo, era un agua que servía para muchas cosas. Pero cuando se tornaba tibia y bien cargada de minerales, no servía para saciar la sed. Ellos sabían que el agua fresca que venía del manantial de la parte de Colosas era un agua fresca al salir de allá para saciar la sed, pero cuando llegaba aquí era tibia y no servía. De hecho, cuando se tomaba un poco de agua de aquella, usted tenía mucha sed y tomaban de aquella agua cargada de minerales y tibia, más bien lo que inducía era el vómito. De hecho, yo he visto que he hablado con médicos que dicen que cuando el médico quiere inducir a alguien a vomitar, se le da una taza de agua tibia con sal, algo así, para que vomite. Simplemente es la misma idea. Jesús está usando un término que ellos conocían y le está diciendo, ojalá fuese que frío o caliente. Porque no hay nada peor para un ser humano que ser tibio. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el frío, el que está frío y que ejemplifica a una persona que no tiene a Cristo, que está separado de Dios, tiene la esperanza de algún día poder reconocer su pecado y apartarse. Por otra parte, el caliente está en su fervor espiritual, conoce a Cristo, vive su vida espiritual con Dios y está bien. Pero aquel que es tibio es aquel que se cree que es cristiano, que está entre cristianos, pero simplemente no lo es. Que se ha engañado a sí mismo, porque te voy a decir algo, es triste, pero hay personas que se engañan a sí mismos y se creen que son cristianos, aun cuando están viviendo su vida de pecado. En cierta ocasión tuve la oportunidad de aconsejar a una joven que quería casarse con otro joven, se casaron y al final fue un desastre, porque no escucharon el consejo pastoral. Aquel joven supuestamente era cristiano. Yo se lo dije, mira, tú no eres cristiano. Y se pusieron guapos conmigo. Y aquello fue tremendo. Pero, tiempo al tiempo. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Aquel aparente joven cristiano que estaba dentro de la iglesia y que aparentaba cierta piedad, unos meses después le hizo un aborto a otra mujer que tenía en otro lugar escondida por allá. No hay nada peor. Y estaba con aquel joven y decía, no, yo soy cristiano, a gloria a Dios, y se levantó en el culto y levantaba las manos y alababa al Señor y ofrendaba y cantaba. No hay nada peor que aquella persona que se cree cristiano y no lo es. Como dice la palabra del apóstol Pablo, aquellas personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, dice el apóstol Pablo. Y era el caso de la iglesia de la Odisea. ¿Qué es lo que le pasó a la iglesia de la Odisea? Esta era una iglesia que se creía autosuficiente. Tenía dinero, tenía recursos. ¿Quiénes eran los miembros de aquella iglesia? Personas que tenían recursos también económicos. Estaban en el gran centro comercial de la Odisea, en el gran centro bancario, en el Nueva York de aquellos tiempos. Y ellos decían, no nos hace falta nada, no lo necesitamos, todo lo podemos lograr porque tenemos dinero, tenemos recursos, tenemos tantas cosas, no lo necesitamos. Y hasta cierto punto le estaban diciendo también a Cristo, no te necesitamos, tenemos lo que es necesario. Ellos pensaban que eran cristianos. Ellos pensaban que eran personas que tenían a Cristo en medio de ellos. Ellos estaban juzgando su vida espiritual a la luz de su prosperidad económica, a la luz de que no había persecución, a la luz de todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que le dice Cristo? ¿Cuáles son las palabras de Cristo? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ellos pensaban que Cristo estaba dentro. Ellos cantaban y decían, Cristo se está moviendo en medio nuestro, el Espíritu de Dios está aquí. Pero ¿sabes cuál es lo que dice Cristo con respecto a esta iglesia? Yo estoy a la puerta y llamo. Y es tremendo porque muchas veces usamos este término, este pasaje,
para hablarle a los inconversos y decirles, mira, arrepiéntete, Cristo está a la puerta de tu corazón llamando para que tú entres, para él entrar y sanarte y cambiarte. Pero la cuestión es que Cristo no le está diciendo estas palabras a un inconverso. Se lo está diciendo a personas que creían ser cristianos, personas que creían ser salvos. Y Jesús le está diciendo, mira, tú crees que tú eres salvo, pero aún tú no has abierto la puerta. Y si tú no la has abierto, tú sabes lo que va a pasar. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, dice la palabra, te vomitaré de mi boca. Y miraba esto y decía, wow, ¿cuándo usted vomita? ¿Cuándo es que una persona vomita? No es porque usted coma algo agradable, no es porque usted siente un olor agradable. Usted siente un olor agradable y usted se siente bien. Usted come una comida bien elaborada, bien hecha, usted se siente bien. ¿Cuándo es que alguien vomita? Cuando algo le da asco. Alguien vomita cuando algo le da asco. ¿Sabe lo que está diciendo aquí Jesús? Los tibios me dan asco, me dan ganas de vomitar. Porque eres apariencia de una cosa, pero en la realidad eres otra, ni una ni la otra. Hermano, tenemos que entender algo. Escucha bien esto es tremendo porque Jesús lo dejó bien claro. No existen los términos medios. Hay muchas personas que quieren vivir en el medio, quieren tener lo mejor de los dos mundos. Pero mira, Jesús dijo lo siguiente: el que no está conmigo está en contra mí, el que conmigo no recoge desparrama. No existen los términos medios con Cristo. O estás con Él o estás en contra de Él. No importa que tú vengas al templo y te sientes y ofrendas y diezmas y levantes las manos y digas gloria a Dios. No importa que te hagas pasar por cristiano. Cristo mira tu corazón. Y es tremendo. Y llegaremos allá en el estudio del Sermón del Monte. Pero en el capítulo 7, al final del Sermón del Monte, Jesús dice algo que tiene que llamarnos a todos nosotros a juicio. Jesús le dice a aquellos que estaban escuchando su palabra que un día todos estaremos delante de la presencia del Señor y muchos van a venir a Dios y le van a decir: Señor, gracias, porque mira, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre oramos, en tu nombre y en tu nombre y en tu nombre. Pero Jesús les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Esto es tremendo, hermanos, porque Jesús mismo está diciendo que hay muchas personas que se creen cristianos, están haciendo cosas en el nombre de Jesús. Hay personas que están aparentando ser cristianos, pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, Jesús va a decir: apartaos de mí, porque yo nunca os conocí. Nunca os conocí. Y ese era el caso de la iglesia en la Odisea. Se creían cristianos, se creían que eran salvos. Dice la palabra que ellos decían: porque soy rico y me he enriquecido, decían ellos, y de ninguna cosa tengo necesidad. Soy rico y me he enriquecido y yo no necesito nada. Pero el diagnóstico de Jesús es el siguiente: no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos creían que eran ricos porque había dinero en aquella ciudad. Muchos miembros de la iglesia tenían economía. Ellos pensaban que estaban vestidos porque las mejores lanas, los mejores lienzos estaban en aquella ciudad. Ellos decían: tenemos las mejores ropas. Pero Jesús dice: mira, tú te estarás vestido físicamente, pero estás desnudo espiritualmente hablando. Esas personas decían: tenemos los mejores colirios, la mejor vista, la mejor visión. Pero Jesús le dice: en la vida real tú estás ciego porque no ves lo que tienes que ver. Estás ciego. ¿Recuerdas lo que le dijo Pablo a los Corintios? Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento. Hay muchas personas que se creen cristianos pero están ciegos. Es por eso que Jesús dice en su palabra: ven a mí para que compres oro, para que puedas estar vestido. Compra de mí colirio para que puedas tener vista. Hermanos,
Es Cristo el que puede abrir nuestros ojos. Es Cristo el que puede cubrir nuestra desnudez. Qué lindo cuando leemos en la palabra que Cristo va a presentar una iglesia limpia, pura y sin mancha. Está hablando de una iglesia sin arrugas. Aquellos que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Pero necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos, hermanos míos, poner a Cristo en primer lugar. Al mirar estas palabras, podemos hacernos la pregunta en esta mañana, ya tarde: ¿cuál es nuestra riqueza? ¿Cuáles son nuestras vestiduras? ¿Qué es lo que realmente miramos? ¿Cuál es nuestro tesoro? Debemos de seguir el consejo del Señor. Por tanto, yo te ruego que de mí compres oro refinado en fuego, y para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Oro refinado en fuego, vestiduras blancas, colirios. Y dice el Señor: yo reprendo y disciplino a los que amo. Por eso, sé celoso y arrepiéntete. Si hay algo precioso, Dios es precioso. Precioso porque aún cuando estamos en pecado, Él nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Él nos está dando la palabra. ¿Sabes para qué? Para que tú te vuelvas. Cuando tú regañas a un hijo tuyo, ¿por qué lo haces? ¿Porque lo odias? No, tú lo regañas porque lo amas y quieres que tome el camino bueno. Exactamente, Jesús dice: yo al que amo disciplino. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo quiero tener comunión. Cuando Jesús dice: estoy a la puerta y llamo, el que abre la puerta y me deja entrar, yo cenaré con él y él conmigo. Está hablando la palabra de que va a haber intimidad, va a haber comunión. El tiempo de una cena es un tiempo para que haya comunión entre las personas. Cuando yo era pequeño siempre escuché, claro, mis padres querían que yo comiera, ¿no? Yo no comía nada. Ellos me decían: en la mesa no se habla. En la mesa no se habla. Bueno, lo cierto es que en la mesa sí se habla. En la mesa es el tiempo de tener comunión, de conversar, de hablar. Y si la mesa simplemente fuera para comer, perdería el toque. Jesús dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me deja entrar, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Habrá comunión, habrá intimidad, pasaremos un tiempo de bendición. Y al que venciere, aquel que se arrepienta, aquel que deja a un lado la vida de pecado, aquel que se enfoca en Cristo, yo le daré que se siente conmigo a la diestra de mi Padre. Lo que Pedro y Juan querían por allá, recuerden, Juan y Jacobo, su hermano, querían. Ahora Jesús dice: para aquel que sea victorioso, se va a sentar junto conmigo, va a ser parte de mi familia. Pero para ellos, hermanos, dice la palabra: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta palabra, el que tiene oído, es para ti y para mí, es algo personal. Y quiero decirte, esta palabra, antes de traerla aquí, Dios me la trajo a mí y trató conmigo, y Dios me está diciendo: escucha, abre tus oídos. Hermano mío, abre tus oídos. Cristo tiene palabra para ti. Abramos nuestros oídos espirituales y demos atención a la palabra de Cristo. Este mundo está dividido solamente en dos: los cristianos, los no cristianos, los salvos, los no salvos. Y aquí Cristo está diciendo: los victoriosos, los vencedores, y aquellos que han perdido la batalla. En esta mañana vamos a estar disfrutando también del servicio de Santa Cena. En esta mañana vamos a estar disfrutando de un tiempo de comunión. Jesús dice en este pasaje: el que oye mi voz, abre, entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. En esta mañana vamos a disfrutar de la cena del Señor. Pero dice Jesús:
Yo estoy a la puerta y llamo. Es necesario que se haya en nuestra vida algo que impida esa comunión con el Señor. Es necesario que podamos arrepentirnos, quitarlo de nuestras vidas para poder sentarnos con el Señor y disfrutar de la comunión con Él. En esta mañana yo quisiera que pudiéramos orar, pudiéramos elevar una oración al Señor, pidiéndole a Dios que Él quite de nuestras vidas todo lo que pueda estar estorbando. Somos humanos, somos pecadores, hay tantas cosas que a menudo impiden esa comunión con el Señor, pero cuán bueno es Dios que nos da la oportunidad. El apóstol Juan en su primera carta dijo algo precioso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y le hacemos a Él mentiroso. Pero qué lindo cuando Él nos dice que si confesamos nuestros pecados, aleluya, Él es fiel y justo para perdonarnos toda nuestra maldad. Cierra tus ojos conmigo en esta mañana. Vamos a orar. Y ahí en lo personal, si hay algo en tu vida, si hay algo en ti que estorba la comunión con el Señor, Dios te dice, confiésalo, arrepiéntate y recibe el perdón. Si hay algo en tu vida que no te le agrada a Dios, en estos momentos dile, Señor, yo te ruego el perdón. Yo te ruego que tú me perdones, yo te ruego que tú me limpies, que tú me laves con la sangre de Jesucristo. Yo me arrepiento y ruego que en tu gracia me hagas una nueva persona. En estos instantes ven delante de Dios, dice en su palabra el Señor, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que a mí viene, yo lo recibo y haré comunión con Él. En esta hora, cierra tus ojos, alaba al Señor y pídele que quite lo que pueda estar estorbando, porque Él es nuestra salvación. Bendito Dios. En esta mañana venimos delante de tu presencia, adorando tu nombre, exaltando tu nombre, glorificando tu nombre y reconociendo que separados de ti nada podemos hacer. Padre, estamos en un mundo que constantemente está batallando en contra nuestra, tratando de alejarnos de tus caminos, tratando de que nosotros creamos que somos autosuficientes, que podamos, Señor, nosotros independizarnos de ti. Pero en esta hora te pedimos perdón y rogamos, Padre del cielo, ayúdanos a estar cerca de ti, ayúdanos a estar sometidos a autoridad y soberanía tuya, Señor. Permite que nuestros corazones sean calentados por el poder de tu Espíritu Santo, de manera que ninguna frialdad ni tibieza haya en nosotros, sino que nuestro corazón sea avivado por tu poder. Glorifica tu nombre en esta mañana, Padre, en medio nuestro. Gracias. Muchas gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.